Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este miércoles, pues que es víspera de la cena de Nochebuena. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y pues los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Entonces, señores, en el día de hoy, pues vamos a hablar de varios temas, pero sobre todo mi comentario fundamental estará dedicado al tema del endeudamiento. Pues haciéndolo con seriedad, con la mayor objetividad posible, porque en este tema estamos hablando de manera muy chabacana, incluyendo funcionarios importantes del gobierno, que yo creo que deben encarar esto con más seriedad y hablar de este tema sin andar politiqueando, porque yo creo que la gente tiene que hacer conciencia de cuál es nuestra situación, hacia dónde vamos y por qué razón vamos pues en ese sentido. Entonces, déjenme ver si este aparato que se estaba reiniciando me permite ver los temas que había marcado para el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, sí. Vamos a ver nuestros temas del día de hoy. Medidas y esperanza frente a la nueva cepa del COVID-19, en espera de un nuevo paquete monetario en los Estados Unidos, la deuda eterna, una realidad en distintas circunstancias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa que es esperanzador? Muy esperanzador. Ayer, por ejemplo, vi unas declaraciones que ofreció AstraZeneca en el Reino Unido con relación a la nueva cepa que ha creado tantas preocupaciones. ¿Qué dijo AstraZeneca? Bueno, dice AstraZeneca que el material genético de la proteína de punta del virus SARS-CoV-2 pues no presenta cambios genéticos que cambien, digamos, esa estructura de punta. En conclusión, lo que ellos están diciendo, la vacuna que ya tenemos también es eficaz contra la nueva cepa. Declaraciones similares se han producido en los Estados Unidos, en lo que incluso se habla de que esta nueva cepa, que posiblemente esté también en los Estados Unidos, no altera los test que hay hasta ahora disponibles para detectar el COVID-19 e incluso prácticamente todas las vacunas que se han concebido por igual pueden pues atacar esta nueva situación. De manera que por ahí vamos bien. Entonces, en la República Dominicana tenemos un incremento de los casos de COVID. Tenemos un mayor grado de hospitalización, tanto aquí como en Santiago de los Caballeros. Ayer hablamos de 13 muertos en la República Dominicana. La cantidad de casos activos pues ha vuelto al incremento.
se recuerda que tuvimos la mayor cantidad de casos activos en agosto. En agosto, por el 6 de agosto, tuvimos 35,000 y tantos casos activos. Hemos vuelto en esa línea de incremento de los casos activos y estamos por encima de los 33,000 casos activos. Hay una situación con relación a la pandemia que no solo es local. Decía el presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Biden, que los días más oscuros de la pandemia no han llegado aún. Si no han llegado para Estados Unidos, a pesar de todo este esfuerzo esperanzador que tenemos en 6 países donde ya se está vacunando, con el hecho de que ya tienen que haber 2.2 millones de personas, 2.3 millones de personas vacunadas en estos países que están vacunando, y eso es esperanzador. Eso es bueno para esos países y es bueno para los países donde no se está vacunando, porque ya no estamos de brazos cruzados. Esta es una pandemia mundial y por donde quiera que se empiece a controlarla, el impacto será positivo en términos del combate a una pandemia mundial. Nosotros aquí, por ejemplo, con el caso de la nueva cepa en Inglaterra, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que las autoridades dominicanas hicieron lo que tenían que hacer y lo que hay que hacer va variando. Se ha criticado el hecho de que produjéramos un cierre de los vuelos desde Inglaterra. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Cuando Inglaterra misma toma medidas extremas y le prohíbe a las familias que están en regiones distintas juntarse. No, ustedes no se pueden juntar. No se pueden juntar, no puede venir gente de tal sitio a juntarse con la familia. No se pueden juntar. Toda Europa toma medidas de precaución. Canadá toma medidas de precaución. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer la República Dominicana? No tomar medidas. Sí, la República Dominicana tiene que tomar medidas si otros países la están tomando, porque sabemos que en estos países es palos y boga y palos y no boga. Ustedes se imaginan que se presenten 1 o 2 casos aquí de la nueva cepa, nosotros sin haber tomado ninguna medida. La culpa fue que debimos haber tomado medidas y no la tomamos. No, yo creo que el país va haciendo lo correcto. Se hizo un cierre temporal de estos vuelos. ¿Qué pasa ahora? Que ya ayer la Unión Europea discutió una revisión de las mismas medidas que la Unión Europea había adoptado con relación al Reino Unido. Y es de reabrir de reabrir sus fronteras aéreas y marítimas, que tienen una apertura muy provisional hasta el día 1, porque ya el día 1 entra en vigencia el Brexit. Esto quiere decir que a partir del día 1 ya el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea y entonces es un tercer país que recibe el trato de los países que no tienen un acuerdo con la comunidad, con la Unión Europea para viajar sin restricciones. Hasta ahora pueden viajar a la Unión Europea sin restricciones, pues países como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia. Con China, la Unión Europea está esperando la aplicación de un tratado de reciprocidad. Es decir, cuando China homologue y por igual los europeos tengan la misma oportunidad en China, entonces entra en vigencia. Bueno,
fuera de este acuerdo, ahora estará el Reino Unido. Ahora es que ellos se van a dar cuenta de cuál es el impacto de esa salida emocional que le dieron a una lectura de las situaciones de limitaciones económicas que están viviendo los países desarrollados. Entonces ellos en una cuestión totalmente emotiva, pues volvieron al aislamiento, al glorioso aislamiento que le caracterizó. Entonces ahora ya no son parte de la Unión Europea a partir del día 1. Vamos a ver las repercusiones, porque ahí es que van a notar las repercusiones, señores, de no ser parte de una comunidad global que lo único que hace al ciudadano es que le facilita la vida. Le facilita la vida. Ellos de por sí tenían ciertas limitaciones con la zona Schengen. Por ejemplo, hay facilidades que uno la tenía con otros países europeos que no la tenía con el Reino Unido. Nosotros, por ejemplo, la última vez que viajamos, que fuimos a la feria turística de Fitur en Madrid, pues nosotros los impuestos que tenían que devolvernos en España, no tuvimos el tiempo de que en el aeropuerto internacional de Barajas nos devolvieran esos impuestos, y sin embargo esos impuestos no lo devolvieron en el aeropuerto de París. Entonces eso no es otra cosa que facilitación de la vida. ¿Por qué? Porque son dos países que están homologados en ese sentido. Inglaterra, que no estaba homologada en ese sentido, ahora estará peor. Ahora estará peor. Entonces, en conclusión, sí estamos mejor. A pesar de una nueva cepa, estamos mejor porque incluso estamos preparados para enfrentar esa nueva cepa que, si bien se ha determinado que es más contagiosa, todavía no se sabe si tiene mayor letalidad. Entonces, el final de año es un final muy esperanzador, porque aunque tenemos todavía una época de rebrote, de crecimiento, pues ya estamos en los procesos de vacunación. Los dominicanos que tenemos ahora que celebrar nuestras Navidades en una situación muy peculiar, tenemos que colaborar al máximo, porque lo único que a nosotros nos afectaría sobremanera es un colapso del sistema hospitalario. Y ya están llenas de nuevo los cuidados intensivos de Santiago de los Caballeros, y están llenos, copados los cuidados intensivos de Santo Domingo. De manera que forzar las cosas y crear una situación que cree un desborde, eso sí puede hacernos daño y pudiéramos perder muchas vidas, más que la que ya se suma, que tenemos hasta ayer teníamos 2.398 fallecimientos acumulados. Entonces, eso es lo que tiene que ver con este tema. Por otra parte, hay de esperarse que el presidente Donald Trump firme un nuevo paquete de auxilio monetario aprobado por el Congreso. Estamos hablando de 900.000 millones de dólares para auxiliar a la gente a través de distintos mecanismos. Ustedes recuerdan que los estadounidenses, y eso nos ayudó un poco con las reservas, con las remesas, pues recibieron unas ayudas que $1,200 por persona, que las personas que tienen renta hasta los 75,000 anual ahora van a recibir $600, que se le va a auxiliar con la cuestión de los pagos de los internamientos, de los medicamentos. Es decir, es $900,000
repartido durante este fin de año para mejorar las condiciones de la gente y su capacidad de consumo. Entonces ya esto está aprobado por el Congreso, solo falta que Donald Trump lo libere y creo que él no se va a despedir de la presidencia de los Estados Unidos haciendo ese daño de impedir que la gente pues pueda recibir esta ayuda. Yo creo que él va a firmar esta ayuda. Esto crea sí una preocupación porque en economía, como todo en la vida, no hay cosas que sean positivas en absoluto. Esto que está pasando en el mundo ciertamente crea una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, Oli Matos la abordaba en una pregunta que le hizo ayer a un excelente entrevistado que teníamos, que es el tema de que las soluciones que estamos presentando hasta ahora son soluciones monetarias. Y la gente diría, pero ¿y qué problema? Es que sean soluciones monetarias, porque con eso es lo que necesitamos para salir a consumir, para salir a comprar. Yo lo que necesito es cuarto. Bueno, es verdad que usted necesita cuarto para salir a comprar, pero cuando la salida es esencialmente monetaria y no coincide con un crecimiento de la producción, entonces nos abocamos a un impacto inflacionario. ¿Qué es lo que pasa? Que por más virtual que sea la economía, y que sean las promesas de la economía, tienen que tener mecanismos de aterrizaje. Entonces, en consecuencia, cuando se le paga a un trabajador para producir pastas, por ejemplo, pastas alimenticias, bueno, se le paga un sueldo para producir pastas alimenticias. Y ahí está la plusvalía que tiene el empleador, etcétera. Pero el hombre está produciendo pastas alimenticias y está recibiendo un sueldo por eso. El sueldo que él va a recibir, él sale a consumir otras cosas que la está produciendo o que la están produciendo otras empresas. Entonces, cuando eso es así, ahí no hay un impacto inflacionario. Pero ¿qué pasa cuando ese salario lo recibe una persona que debería estar produciendo pastas alimenticias y en esos momentos no está produciendo pastas alimenticias, sino que nada más está recibiendo el salario? Que él va a salir a consumir, pero al mismo tiempo no está aportando un bien de consumo a la economía. Y como él va a salir a consumir y hay más dinero que productos que comprar, entonces eso se puede reflejar en un impacto inflacionario. Entonces, cuando se habla de que las salidas que hemos tenido frente al coronavirus en la economía mundial y, por ejemplo, esa salida que está planteando Estados Unidos en estos momentos son salidas monetarias y se tiene algún temor del impacto de esas salidas monetarias que parecen buenas, pero que tienen un aterrizaje que crea esa situación, la preocupación reside en eso. A Hitler le preguntaba qué es el dinero, Führer. ¿Qué es el dinero? Y el dinero, él decía, la definición del dinero para él era la cantidad de productos que habían detrás de cada emisión monetaria. Si la emisión monetaria no coincide con la cantidad de productos en el mercado, hay problemas. Entonces, para él, eso era el dinero. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema del endeudamiento. Vamos a hablar del endeudamiento buscando una explicación seria de esto. Y yo quiero llamar a algunos funcionarios del gobierno
algunos funcionarios del gobierno. En esta etapa, señores, yo creo que este tema hay que abordarlo, hay que abordarlo con transparencia, hay que abordarlo con seriedad. Hay que renunciar a la politiquería en esto, porque la politiquería quita la credibilidad que necesitamos para manejar esta situación. Y le hago un llamado muy especial, mi querido amigo, el senador José Ignacio Paliza, porque hay unas declaraciones de él que en términos de la economía son una niñada. Y he escuchado a otra gente repitiendo eso que él ha dicho, que es absurdo, como una manera de justificar que ahora debe haber endeudamiento para decir que en el pasado no debió haber endeudamiento. ¿Qué dice Paliza? Que bueno, a nosotros no nos gusta el endeudamiento, pero tenemos que endeudarnos para poder salir adelante. Porque lo que ocurrió que en el pasado nos endeudamos sin necesidad de endeudarnos, porque nos endeudamos cuando la economía estaba creciendo sobre un 5% y que en ese momento no había necesidad de endeudarse, que la necesidad de endeudarse es ahora. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el endeudamiento es una... por favor, Denisa. El endeudamiento es una necesidad permanente de la economía. Lo que varía con relación al endeudamiento es, digamos, el propósito. Pero no es verdad que usted, cuando está en precariedad, tiene necesidad de endeudamiento y cuando no está en precariedad no tiene necesidad de endeudamiento. Eso no es verdad, Paliza. Por el contrario, Paliza, cuando tú tienes mejor capacidad para endeudarte, es cuando tú estás produciendo y de manera natural la gente lo nota. De manera particular, la gente lo nota. ¿Cómo lo nota? ¿Cómo lo nota la gente de manera particular? Bueno, como dice la gente, roto, sin ingreso. A ver si usted es sujeto de crédito. Vaya a un banco que usted no está produciendo o lo que fuera, a ver si usted es sujeto de crédito. Si usted roto, viviendo de ayudas sociales, a ver si usted es sujeto de crédito. ¿Cuándo usted es sujeto de crédito? Usted es sujeto de crédito y eso pasa con los países. Usted es sujeto de crédito cuando usted está creciendo. ¿Por qué? Porque el crédito no es otra cosa que el financiamiento del crecimiento. Y no hay crecimiento sin financiamiento. Entonces, lo que en todo momento el crédito tiene que tener un objetivo. El crédito, ustedes lo maldijeron y hablaron muchísimas tonterías sobre el tema del crédito y del endeudamiento, hasta hacerle creer a la gente que endeudarse era negativo. Y no es verdad que endeudarse es negativo. Lo que tiene que tener es controles y propósitos. ¿Por qué? Porque el país que está creciendo es el país que necesita mejorar sus vías y eso se hace con financiamiento. El país que está creciendo es que necesita mejorar su transportación colectiva, construir metro, construir otro sistema de transporte y eso se hace con financiamiento. Todo lo que es obra de infraestructura, etcétera, se hace con financiamiento porque usted se imagina que tuviéramos que esperar tener ahorrado para comprar una casa. ¿Cuál es la ventaja que le da a una familia con ingresos el financiamiento? Al financiamiento la ventaja que me da es que yo puedo comprar mi casa si tengo ingresos, porque con ingresos es con crecimiento que la puedo comprar, porque solamente con crecimiento tengo acceso al financiamiento. Pero cuando yo vengo a pagar esa casa, ya yo he criado a mis hijos en ella, ya yo he disfrutado mi casa.
¿Usted se imagina que no existiera esa posibilidad y que usted tuviera que guardar el dinero, envejecer guardando el dinero para entonces después adquirir prácticamente al final de la vida o a mediados de la vida el bien? No, una de las ventajas que tiene el crédito es que usted puede adquirir el bien, disfrutar del bien, mientras a lo largo del tiempo va pagando el bien. Entonces, no es verdad. Eso es un disparate para analfabetas, el plantearle que un país, en el momento en que está creciendo, no se endeuda. No. El país se endeuda en el momento en que está creciendo y se endeuda en momentos como este. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que una cosa es endeudarte para financiar el desarrollo, para financiar obras productivas que tienen una alta tasa de retorno. Pudiéramos poner un ejemplo como Punta Catalina, por ejemplo. Una cosa es endeudarse para obras con retorno y otra cosa es endeudarte para comer. Otra cosa es endeudarte para subsidiar. Una cosa es endeudarte para suplir necesidades, que es lo que tenemos necesidad de hacer en estos momentos. Entonces, esas son dos opciones distintas, pero repito, es un absoluto disparate y una burla a la gente plantear de que en momentos de crecimiento no hay necesidad de endeudamiento. No, es que no hay crecimiento sin endeudamiento. Ahora bien, el tema de qué pasó históricamente con el endeudamiento en la República Dominicana. Yo he estudiado el tema del endeudamiento dominicano. Incluso dividido en distintas etapas, porque la deuda dominicana la podemos dividir desde el nacimiento de la República hasta la desaparición de la tiranía trujillista y desde el inicio de la etapa democrática hasta ahora. Hasta ahora. Siempre ese ha sido un tema muy crítico de la vida dominicana. El endeudamiento siempre ha sido un tema muy crítico de la vida dominicana. Empezamos, ¿con qué empezamos? Empezamos con el préstamo Harmon, que fue una gran estafa para el país. Este préstamo que es del año de 1869. 1869. Debió ser la segunda o la tercera administración de Báez. ¿Qué pasa? Nosotros le solicitamos a través de este préstamo Harmon, que es el primer préstamo oficial que recibe el Estado dominicano. Habíamos tenido préstamos anteriores, pero estamos hablando de un préstamo ya oficial, no de prestamista, no. El primer préstamo es el préstamo Harmon. Y ese primer préstamo fue para el país una estafa. ¿Por qué fue una estafa? Porque era un préstamo de 427,000 libras esterlinas, que ahora no sé cuánto representará eso en la economía actual, pero era de 425,000 libras esterlinas, 428,000 libras esterlinas. El país recibió 38,000 libras de adelanto de las 400 y pico que estaba por recibir. Y entonces habían unas condicionalidades que no se cumplieron, y si no se cumplían esas condicionalidades, el país tenía que devolver esas 38,000 con sus intereses. Pero no ocurrió así. Lo que ocurrió, Denisa, es la voz que me... Lo que ocurrió es el asunto de que se aplicó el préstamo completo, se aplicó la deuda completa a la República Dominicana, aunque la República Dominicana nada más había recibido 38,000 pesos. No, lo que debió ocurrir es que nos cobraran los 38,000 libras esterlinas más los intereses por el tiempo que teníamos acumulado con esas 38,000 libras esterlinas, y tal vez la deuda del país debió ser de 50,000 libras esterlinas y tanto. No.
nos transfirieron una deuda por la totalidad de un préstamo que el país no recibió. Y aunque el país se cansó de denunciar esa estafa, aunque el Senado aprobó, digamos, un rechazo después a ese préstamo, etcétera, no hubo manera de desentendernos de ese préstamo. No hubo manera y la economía dominicana cargó con ese préstamo. Ese préstamo, del préstamo Hartford, Ulises Herou lo sustituyó tratando de corregir el carácter oneroso de ese préstamo Hartford, lo sustituyó por un préstamo que fue todavía peor. Estamos hablando del Westendorf. El primero era con los ingleses, este Westendorf parece con los holandeses. Y las condiciones fueron mucho más agresivas. Fue una peor estafa. Fíjense que no podía haber estafa peor que la de Hartford. Y entonces con el préstamo que pretendí que tomamos para resolver lo de Hartford y tener alguna liquidez, no fue peor. Bueno, ese préstamo Westendorf después se sustituyó por uno que fue peor que el Hartford y el Westendorf juntos, que fue con una empresa americana, la Santo Domingo Improvement, peor que los dos préstamos anteriores. Y ahí nos mantuvimos con la carga acumulada de esos tres préstamos, que uno se toma para resolver el otro y es peor, y el otro para resolver los otros dos y es peor, y queda comprometida la soberanía dominicana, y para poder garantizar el pago de estos préstamos, entonces se crea la receptoría de aduanas en el país, que no estaba en manos nuestras, sino en manos de los Estados Unidos. No existía la dirección de aduanas, sino la receptoría de aduanas, y cargamos con eso, siendo un país con esa bendita situación que le impedía realmente avanzar hasta los acuerdos Trujillo Hall de 1940, que definitivamente ahí se llegó a un acuerdo, se creó la Dirección General de Aduana, el Estado Dominicano asumió la responsabilidad de sus pagos, hasta que en el año de 1947 el presidente Trujillo saldó totalmente la deuda dominicana. Y a partir de ahí entonces se creó, con el acuerdo Trujillo Hall, surgieron dos instituciones. Surgió la Dirección General de Aduanas y surgió el Banco de Reservas de la República Dominicana, producto de esos acuerdos. Bueno, ahí se liquidó la deuda, etcétera, etcétera. Ya ahí termina una etapa de la deuda histórica dominicana con el saldo de la deuda por parte de Trujillo. Entonces después vamos a la etapa que es la etapa que nos toca. En la etapa que nos toca, para resumirle, cualquiera le puede hablar la tontería que le hable. Incluso eso está expuesto en un documento del gobierno actual. Cuando el gobierno explica la deuda, cómo ha ido creciendo la deuda, señores, ustedes saben de cuánto en función del PIB, del Producto Interno Bruto, era la deuda dominicana antes de la crisis de Banninter. ¿Usted sabe qué porcentaje era que el país tenía de deuda antes de la crisis de Banninter? Antes de la crisis de Banninter, el porcentaje de la deuda, y eso está en un documento reciente del Banco Central de la República Dominicana, el porcentaje de la deuda antes de la crisis de Banninter, nosotros debíamos un 21.9% en función del PIB. Esa era la deuda dominicana. 21.9% en función del PIB. ¿Usted sabe a cuánto pasó eso? A un 47%. 46.9% se elevó. Es decir, de un país que debía solo un 21.9% su deuda, que era un 21.9% de su Producto Interno Bruto, una sola crisis de un tablazo
pasó la deuda a casi un 47%. Las dos administraciones del PLD, de la que se está hablando muchas tonterías, no sobrepasaron eso de un 50%. Usted sabe lo que es encontrar la deuda en un 46.9% y en 16 años no pasar eso de un 50%. ¿Ustedes creen que se puede atribuir a las administraciones del PLD la situación del endeudamiento en la República Dominicana? No es verdad. No es verdad que se pueda atribuir, porque estamos hablando que la deuda era, antes de Baninter, de 21.9 con relación al PIB y pasó a un 46.9%. Entonces, cuando usted me está hablando de cuál fue la situación hasta antes de la pandemia, y para hablar de antes de la pandemia tenemos que hablar de la conclusión del año 2019, y el que quiera anotar estos datos que lo anote, porque estos son datos firmes. Estos son datos firmes sobre la situación de la deuda en la República Dominicana, y que para cualquier orientación, para cualquier debate y para que podamos hablar de la realidad con los pies sobre la tierra, estos son los datos reales. Aquí no hay invento ni politiquería. Ni invento ni politiquería. Hasta finales del 2019. Vamos a ver esta deuda que ya sabemos que con la crisis de Baninter se fue de un fuetazo de 21.9 a 47%. Usted me va a decir que unos gobiernos que la dejaron en 50, pues acabaron con el país. No puede ser, porque ahí hay una grave injusticia. Entonces, la deuda, pues, la deuda del gobierno, y la vamos a dar las dos deudas, la del gobierno y toda la deuda consolidada. Pero el que le esté dando un dato diferente a esto, le está mintiendo. Este es el dato real. Y el que quiera, repito, que anote estos datos. La deuda finalizó, la deuda del gobierno al 2019, la del gobierno finalizó en 40.4 con relación al PIB, la del gobierno. Final de 2019, estamos hablando de antes de la pandemia, final de 2019, 40.4%, la del gobierno. ¿Qué pasa? Que esa deuda, al cierre del 2020, pasa de 40.4% a 56.7%, pero eso es solo la del gobierno. Es solo de la del gobierno. Vamos a ver entonces la deuda consolidada, que incluye el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que ahí ya está toda nuestra realidad. Ahí está toda nuestra realidad. Entonces, esa deuda consolidada a final del año 2019, esa deuda que Baninter la pasó a un 47% de un fuetazo. Esa crisis la pasó a un 47%. 16 años después, al finalizar el año 2019, esa deuda era de un 50%, que ya marca una situación de peligro, porque siempre el horizonte es que desde que la deuda pasara del 50% del Producto Interno Bruto, ya teníamos señales de preocupación. Pero fíjense que la deuda es de 50%, una deuda que un solo fuetazo, una crisis, la dejó en un 47%. Entonces, la deuda es de 50%, la deuda toda, de un 50% en relación con el Producto Interno Bruto. Esa es la deuda que pasa ahora, que pasó a final de 2020, a un 67%. Y aquí mi dato es conservador, porque el Banco Central está hablando de un 68.1% en el último documento que publicó. Esa es la realidad de la deuda en la República Dominicana. Entonces, es verdad que en esta etapa el país no tiene manera
de salir de la crisis actual que no sea con el endeudamiento. No tenemos de otra que no sea el endeudamiento, pero no es cierto que era que cuando no teníamos que coger prestado se cogió prestado, no, eso es absurdo. Eso es absurdo. Ahora tenemos que coger prestado para comer, para vivir, para quedarnos vivos, para cuidar la salud. Entonces, después de ahí tenemos que salir a una etapa en la que la deuda, cuando se adquiera, sea una deuda para el desarrollo, pero primero tenemos que superar esta etapa. Ahora esta etapa no la vamos a superar mintiendo ni politiqueando, sino exponiendo los datos claro, conforme a la realidad, para que la gente haga conciencia de este tema y ya los futuros que tenemos que discutir, que ya se está discutiendo, son los ajustes para volver a reencontrar el camino del crecimiento económico y para mantener la calificación favorable de los organismos internacionales sobre la deuda dominicana. Para eso tenemos que hacer ajustes que es de lo que se habla cuando se aborda el tema de reforma fiscal. Cambio y fuera.